Si hay alguna pregunta que me quieren hacer, yo no quiero seguir divagando. No, hay otros símbolos importantes que yo creo que debería mencionar, aparte de la fuente de Lourdes Carnoso, Al pie de los laureles. al pie de los laureles, el símbolo de ella, que siempre utiliza en las novelas con mayúsculas, ella. Yo creo que debería ahondar en eso. Bueno, yo tengo 3 preguntas, pero voy a dejar que sean los ¿Por qué la demás. numerología? Porque a mí me gustaba mucho la numerología en esa época. En esa época en que yo escribí esas novelas hice amistad con unas personas que que pertenecían a la Sociedad Teosófica. Y yo fui con ellos varias veces allí a oír conferencias, que eran unas conferencias alucinantes, porque estaba prohibido aplaudir. Tenías que darle a la seguridad del Estado el nombre que ibas a asistir, tú, que ibas a asistir a la conferencia. Y después que terminaba tenías que hacer así como los mudos, pero no estaba prohibido aplaudir al conferenciante. Y allí vi yo conferencias sobre el manto de Turín, por ejemplo, sobre los chakras del cuerpo humano, los 7 chakras. Vi cantidad de conferencias, excepto estaba prohibido hablar de ovnis. No se podía hablar de ovnis, no sé por qué motivo, pero no podía haber ninguna conferencia que hablara de ovnis. Y de yoga también, se hicieron muchas conferencias sobre yoga, el hatha yoga, las asanas, todo ese tipo de cosas a mí me gustaban mucho. Y dentro de todas esas cosas estaba la numerología también, que es curiosa, es bonita. A mí me gusta el 3 y el 4, con la simbología de cada uno, que forman el 7. Todos esos números juegan en las novelas, hasta con los números de los capítulos. Está relacionado con eso. Y ella, que es un personaje que en todas las novelas está, es un personaje comodín que yo utilizo, que puede ser la muerte, puede ser la madre, puede ser cualquier cosa, de acuerdo a lo que me convenga a mí en algún momento. Hay una escena que a mí me gusta mucho en esta novela, en que ella es la que conduce a los personajes principales por las 7 villas. Y empieza a darle un recorrido por las 7 villas que están en espiral, que juega con las 7 villas de la Fundación de Cuba, pero además de eso, son como diría yo, como la historia de la humanidad en función del grado de crueldad que pueda haber alcanzado. Que el grado de desarrollo de la humanidad se puede medir por el grado de crueldad que pueda haber alcanzado. Y así en cada una de las villas hay un tipo de muerte diferente. La muerte es legal en todos los lugares y como espectáculo. En uno está la guillotina, en otro está la silla eléctrica, en otro está la horca. Hay distintos tipos de... Y las que los lleva a ellos a hacer el recorrido por las 7 villas es ella. Que además sirve también para hacer la historia de la fundación de La Habana, desde que se puso la primera piedra ahí en el barrio de Campeche, por indios que decían que llegaron de Yucatán, que vivían en ese lugar, precisamente por eso se llamaba el barrio de Campeche. Y hace la fundación, cuenta más o menos la fundación de La Habana y su historia, pero además o fundamentalmente la historia de la iglesia de las Mercedes, allí en la calle Cuba. Hace la historia de ella también, porque es precisamente la diosa, la Virgen, es a la Virgen de las Mercedes, que ellos van allí, dos de los personajes principales de esa novela van a despedirse de la Virgen porque ya se va del país. Es una escena que a mí me gusta mucho. A ver tu pregunta, caballero. Bueno, no, yo quiero que sean otros los que hagan, pues yo te puedo hacer las preguntas. Ahora, Después, por favor. si alguien quiere preguntar algo. Luego me comentaste que una de esas 5 novelas está, cuando tú la buscas en Google, como religiosa y otra está. Tú eres muy... Una vez busqué en Google yo esta novela, que es una novela casi pornográfica, y aparecía como novela religiosa. Lo de la Virgen. O lo de la Virgen. Lo buscaba en los catálogos, bueno, novelas religiosas, aparecía eso. Que tiene escenas muy fuertes en cuanto a sexo. Bueno, por ahí va una de las preguntas, así es que quizás no en el orden en que te lo iba a hacer, pero de nuevo la numerología. Es evidente la lectura, voy a usar la palabra influencia, pero la lectura apasionada de Juan Cristóbal se ve. Es lo que origina la mitología. Entonces, también está, por supuesto, Proust, pero hay un elemento que estoy explorando, no te he hablado de eso, pero y que es la obra de Rabelais.
precisamente. Cacatú Pantaruelo. Sí, Ahí incluso se cita en algún momento. Que es una pentalogía también. Incluso yo lo cito en algún momento a Cacatú Pantaruelo. Sí, claro que sí. Es una de mis novelas preferidas que leí en mi juventud y después no pude leerla más. No la conseguí el libro. Y conseguí una edición hace unos años de Porrúa, a esas 2 columnas que había, y no la pude leer tampoco porque la letra era tan chiquita y ya yo estoy ciego y no pude leerla tampoco. O sea que no he podido más leer esa novela. Que es una novela extraordinaria. Extraordinaria. La otra pregunta es, ese periodo, ¿vas a escribir de algún modo, has pensado llenar ese periodo de 3 años que, como yo digo, escamoteas al lector? No como novela. Yo he pensado, y eso lo he elaborado, hacer cuentos que cojan a los personajes y los sitúen en esa fecha donde no se sabe nada de ellos. O sea, después de la alfabetización, antes de entrar al servicio militar, cuando sale. Hacer cuentos que toquen esa temática. Pero tengo tantos proyectos y tantas cosas y que no sé si pueda, que me alcance la vida para hacerlo. Estoy haciendo una novela que es histórica y me lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha investigación, que narra la historia de la bisabuela del personaje. La abuela Tata, que muere en la Clínica Lourdes en Barrio Azul, es un personaje fascinante, la abuela del personaje. Vino de Canarias, isleña, Islas Canarias, con el marido, y entonces se sitúan en Pinar del Río, se asientan ahí en Pinar del Río, empiezan a trabajar, el marido, el Ñico, logra hacer una carnicería, y entonces estamos en 1895, 96, ahí estaba ya la revolución en armas ya, prácticamente armándose, y entonces él ayuda a los mambis, dándole carne. Lo cogen los españoles y lo mandan para Ceuta, donde muere. En Ceuta Tata nunca más lo vio a ver a ella. Ahí, a punto de empezar la reconstrucción de Weyler, ella coge a los 4 hijos que tenía y sale caminando hacia el sur, hacia Sabana la Mar, que después va a ser la novela. Eso ya es ficción, eso lo inventé yo todo. Y camina desde allí, desde Pinar del Río, desde la zona sur, por toda la costa sur, hasta La Habana. Incluso pasa la trocha María Majana y llegan a La Habana. Por el camino se encuentra con un español que los ayuda, un español que que escapó de había desertado. Y llegan a La Habana a punto de ver la explosión del Maine. La novela termina con la explosión del Maine. Esa es la novela que estoy trabajando por un lado. Por el otro lado estoy trabajando también, cuando no te van a hacer eso, a otra cosa. En la que más estoy trabajando ahora es una novela de ciencia ficción, cosa que a mí me ha gustado toda la vida mucho, la ciencia ficción. Daina no es ni discípula mía en esa parte. Y que se llama Las Moscas Verdes, que es una novela futurista, pero bien futurista, pero que cada capítulo de la novela es un cuento. Cuando tú lo amas, te da la novela, pero te puedes leer independiente de los cuentos. En eso es lo que más estoy trabajando ahora. Ahora, te voy a hacer una pregunta con profesor. Que la rascapié es boteo. Tú tienes obsesión, con la novela. Es un excelente libro que tú lo has presentado. Es un excelente libro. Bueno, si tú hubieras leído El Instante. El Instante no lo terminé de leer, lo sabes. Me estoy poniendo en posición incómoda. Ahora, la rascapié no soy vegetariano. Es un boteo. Es un boteo. Yo no soy vegetariano. De estas 5 novelas, como que la rascapié viene a ser como una suerte de que vas quitando, aquí vas quitando para sumar. No, mira, aquí en esta novela, cuando tú lees la rascapié por atrás de la solapa, yo lo leí por otro lado. Te dice, estos cuentos son de personajes que aparecen en una novela y que en su juventud tuvieron una novela inédita, porque era inédita en ese momento, que es El Instante. Esos personajes, todos los personajes que salen ahí en Yo no soy vegetariano, salen aquí en El Instante. Hay una parte en que ellos cogen un barco, tú lo leíste, Ramón. Sí. Hay una parte en esta novela en que ellos se llama Mi viaje a Isla de Pino,
y los dos personajes principales, Hugo y Octavio, cogen el barco para Soriana para ir a Isla de Pino de excursión. Y en el medio del mar, aquel que ha cogido ese barco alguna vez sabe que eso es una tortuga. No parece ni moverse, que se demora 6 horas en llegar de Batamano a Isla de Pino. Y entonces por el medio del mar hay una revuelta capitaneada por el Arrascapié, que va a ser una ceremonia de iniciación. La gente, los pasajeros piensan que es que van a secuestrar el barco para llevarlo para algún lado, pero él inmediatamente les dice que no, que lo que va a hacer es una ceremonia de iniciación de un nuevo personaje que va a pertenecer a la sociedad de adoradores del pie desnudo, que era la sociedad que él tenía. Acuérdate que él tenía un báculo sagrado que decía que perteneció a Andrés Petit, ese báculo. Y entonces hace una ceremonia en el medio del mar y están todos esos personajes que salen, están todos ahí en la ceremonia. El Jabao, el Éter, todos están ahí. Ubaldo el desconocido, que es una variante de Urganda, la desconocida, de la Madiz, y así los personajes son símbolos de otras cosas. Es un libro que me gusta mucho y me divertí mucho escribiéndolo. No, yo tengo otra pregunta, no sé si... ¿Tú conocías la descripción del viaje que hizo a Isla de Pino, que es fascinante, Ofelia Rodríguez Acosta, en 1900, no sé cuánto, no recuerdo la fecha? Es una autora que posiblemente algunos aquí ni siquiera conozcan y otros seguramente recordarán. Es una autora que escribió, entre otros, uno de los libros más polémicos en Cuba, ¿no? en la década del 30. Esta es una señora que además fue feminista y una serie de cosas, murió en Cuba totalmente ninguneada, olvidada, incluso creo que tiraron a la calle sus pertenencias que incluía manuscritos y demás cuando ella murió. Pero Ofelia tiene una descripción del viaje que ella hizo, como era realmente una cosa desconocida, era ir prácticamente a descubrir. Los personajes lo hacen para tener la sensación de haber ido a otro país. Porque ven la costa lejana, entonces se hacen la ilusión de que están yendo a otro país. Y lo que va es un infierno, porque Isla de Pino en ese momento era un infierno. Al extremo que los mosquitos lo levantan en peso y en Nueva Gerona y miran para atrás en el mismo barco. Pero los mosquitos son monstruosos, taladran la ropa. La taladran. Son unos mosquitos gigantescos así. Y total no había ni donde alojarse ni nada porque los hoteles, no me acuerdo cómo se llama, el único hotel que había ahí, el Coro, en Nueva Gerona, era para funcionarios y eso, no podías hospedarte en los hoteles. Es un infierno por eso. Yo creo que ahora con todo este trabajo que ha hecho Morelli, tan minucioso, tan fabuloso, todo lo que tú has argumentado sobre algunas de las claves de la pentalogía, quienes no la hayan leído la disfrutarán más, y quienes la leyeron, si tienen tiempo para volverla a leer, la disfrutarán entonces muchísimo más, porque ya algunas de las cosas que les pudo haber pasado inadvertido no pudieron llegar a la siguiente de la idea o del concepto, ahora está mucho más explícito. Así que yo creo que ha sido realmente una gran idea esta de Morelli de hacer este trabajo sobre la pentalogía. Y te quiero preguntar, Morelli, ¿de alguna manera el dossier a José Abreu que tú hiciste influyó en esta decisión tuya de presentar este trabajo? Sí, definitivamente, pero hay, decir, yo estoy escribiendo sobre la pentalogía. Esto es en cierto modo un extracto, un fragmento de un trabajo más largo en el cual yo exploro también. Iba a hacerle otra pregunta, pero entonces me apodero yo de las preguntas y ya nadie más tiene preguntas. Sí, okay. Déjame concluir esto y te dejo, Rodolfo. Que habla justamente del influjo que hay tan grande de la mitología griega en la literatura de él, en estos libros en particular, y también de la literatura caballeresca y todo eso, pero bueno, ya ese es otro asunto. Así que... No, pues se puede contestar eso, pues me parece importante eso, la influencia de la cultura griega. Y de la novela de caballería.
que me encantaba a mí, sobre todo el Quijote, desde luego que se cita muchas veces ahí, y el Amadís de Gaula. Pero incluso las rascapías... Las secas de Plandián, todo Pero eso. incluso la rascapías que no viene de allí, pero tiene un aire de eso también, ¿no? Y su teatro también está mucho en el mundo griego. Ah, y en la poesía, bueno, mi primer libro se llama Orestes de noche, ¿no? Y en la relación de Orestes y Pílades. Rodolfo. Sí, yo quería decir, las novelas como que satisfacen diferentes gustos de lectura, ¿no? En la primera, yo creo que hay como que más fantasía, ¿no? Probablemente, por supuesto, porque estaba y se hace de niño. La Mano la Mar como una novela más poética, Siempre la lluvia, como que es más innovadora, ¿no? Más experimental. Y me parece que Dile Dios a la Virgen y El Instante son como que no solo que más abarcadoras, sino más formales de toda una época, incluso hasta una persona que quisiera saber lo que pasó en Cuba en esa época, además del trasfondo histórico, aunque no es una novela histórica, pero puede leerlo y darse cuenta de los personajes y de los amigos que conocemos. Eso fue un propósito inicial, me refiero a lo formal. Sí, desde luego. Y cada una de ellas, además, la concebí de una manera distinta. Están concebidas de una manera distinta. Aquella, en la cual Barrio Azul, la imaginación juega un papel fundamental, es una novela prácticamente lineal, imaginativa, pero una novela lineal. En Sabana la Mar, también una novela sencilla, pero que hay ya distintos planos de conversación, incluso hay primera persona y segunda persona. Este es un caos. Este es un caos porque esta ya responde a la época del boom latinoamericano, y tiene teatro dentro de la prosa, poesía dentro de la prosa, distintos personas gramaticales hablando a la misma vez dentro de la prosa. O sea, esta es mucho más compleja. Y además cada jornada dentro de ella está planteada de una manera diferente. La primera es así, pero ya la segunda está hecha por capítulos. Y cada capítulo en sí tiene una estructura diferente. Hay capítulos que son diálogos desde el principio hasta el fin. No hay sin descripciones ninguna en algunos. Hay un capítulo, por ejemplo, que es, digamos, folclórico, porque es un rayamiento que ocurre. De los personajes se rayan palos, y entonces está eso ahí también. Muy griego eso. Muy griego, sobre todo eso es muy griego. Y la última vuelve a coger el tono de la primera. El Instante es una novela igual. Cada capítulo tiene, en la tercera parte, que es que las personas que están en el insight reconocerán a personajes, quién es este y quién es el otro, porque mucha gente tiene los nombres cambiados, pero la gente de esa época sabe quién es pintor tal, sabe quién es. Que hacía unos paisajitos y que sabe quién es. La gente que está en el insight sabe quién es. Aquí se está aludiendo que eso fue verídico. Eso fue verídico. Estaba yo en casa de un amigo mío con que practicábamos yoga y aprendíamos mucho, porque era una persona muy ingeniosa. Estaba estudiando hindi. En Cuba estaba estudiando hindi. Y entonces él le daba las clases a la embajada de la India. Y después, cuando venía a la casa, me ponía a enseñarme hindi, y a la vez teníamos un amigo que estudiábamos hebreo, griego, estudiábamos latín, aparte de francés e inglés. Era una locura. Era gente joven que te llenaba la cabeza de cuánto había. Y entonces yo por las tardes iba allá casi todos los días a practicar yoga. Él era un especialista haciendo las diferentes asanas, las diferentes posiciones de yoga. Y un día, estando yo practicando con él allí, tocan a la puerta que sea. Él abre y era la seguridad del Estado. La seguridad del Estado con un personaje que lo traían en medio de ellos dos. Y entonces la seguridad del Estado no habló nada. Él fue el que habló. Dijo: he venido, fulano, a despedirme de ustedes, a romper mi amistad con ustedes. No quiero saber nada más de ustedes. Con esto yo termino mi amistad con ustedes. Y así se fue. Nosotros nos quedamos electrificados. Después nos enteramos que eso fue... Él había sacado clandestinamente un cuadrito, que era un paisaje, y lo había mandado a un concurso en Japón. Allá le dieron el premio, y la seguridad del Estado fue la primera que se enteró del premio. Y si quieres recibir el premio, tienes que romper con toda esta gente. Él practicaba también yoga, cantaba muy bonito, y en la Yogananda del Vedado daban unos shows tremendos, él cantando
y practicando las hazanas. Bueno, tuvo que eliminarse de todo eso para que le dieran el premio a ese personaje. Ese personaje, no voy a decir el nombre, pero quizás lo reconocerán. Y como otros, hay otros personajes ahí que se mencionan que son gente bien conocida del mundillo literario de la época. Y también, un poco como complemento a lo que preguntaba Rodolfo, en relación a los hechos históricos que tenemos, hay muchas ilustraciones dentro del libro que son recortes de periódicos de la época que resumen ciertos aspectos, ciertos momentos. No hay muchas, pero hay unas cuantas. Hay en la novela, en este imitando una cosa que se llama El Diario de Hugo, donde él escribe sus anotaciones del día, qué sé yo, y las ilustra con recortes de la prensa de la época, unos recortes que salían todos los días que decía sancionados por. Fulanito iba caminando por la calle y con una tijera y un destornillador, instrumentos propios para robar, 20 años de privación de libertad. Así era, eso es real, eso no es inventado. Bueno, yo no encontré ninguno. Fulano y se fueron sancionados porque negaron que sus hijos participaran en el matutino de la escuela porque era un acto demoníaco. 10 años de prisión. Y así pues, todo eso está ahí en la novela, que son los recortes originales de periódicos. Y doy la fecha de donde se publicó en La Habana eso. Y entonces, por ejemplo, falsificar el carnet, fulano falsificó el carnet de identidad. Bueno, todas las cosas que hacen ahí es las que ellos hacían. Por entonces, en cualquier momento le podía pasar a ellos lo mismo que le pasaban a los demás. Yo personalmente tenía 3 carnets de identidad. Uno que era con la R, la R que le ponían a la gente que se iba por el Maniel, le ponían una R, que era registrado, ya tú eres un apátrida, que era el que yo cogía para las cosas oficiales, que iba yo, de inmigración y eso, y ya va. Tenía otro, que no tenía nada, que era para buscar trabajo. Y así. Y como yo, bueno, la mayor parte de las personas que estaban dentro de los cosas tenían su revuelo para sobrevivir. Yo recuerdo que cuando yo fui con la R, que me quedé solo en la casa y empecé a buscar trabajo, me dieron trabajo en una tomatera que había por Guine, no sé por dónde, sembrando tomate. Y trabajé la primera semana allí. Y cuando terminé la semana, que fui a cobrar, pues pagaban semanal, me pidieron el carnet de identidad. Y cuando vieron que tenía la R, me dijeron que ese trabajo era para revolucionarios, que no me iban a pagar, pero que yo no fuera más. A partir de ese entonces, un amigo mío me falsificaba el papel que me habían dado allí de que yo estaba trabajando y le cambiaba la fecha para que yo seguía trabajando en aquel lugar. Y yo salía por la mañana de mi casa con ropa de trabajo y me ponía a dar vueltas por toda La Habana haciendo miles de negocios y miles de cosas hasta por la tarde, que se supone que era cuando yo regresaba del trabajo para que la del comité viera que yo había salido a trabajar. Y así me metí años. Pero la revolución fue generosa contigo. Sí, pero... Esa es otra historia. Eso fue, si es a lo calude, ¿no? Estudiar la carrera. No, sí, por supuesto, siendo un sardónico, ¿no? Sí, porque eso Eso es lo que nos decían a cada rato, nos daban un golpe y después decían, la revolución está siendo muy generosa contigo. En el 22 de agosto de 1968 había ido yo a la Cinemateca de Cuba a ver una película. Ahí me encontré con un muchacho que yo veía cada rato, y ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Entré para a ver la película. Cuando salió, me lo volví a encontrar y salimos caminando, conversando de la película que habíamos visto hacia la parada de 12 y 23. No habíamos caminado ni 20 pesos, un orangután se metió en medio de nosotros dos, nos separó. Y me dice, lo que tiene es un mundo atrás, aquella bestia. Y me cogieron y me metieron en un carro y me llevaron para Villa Marista y estuve desaparecido allí una semana. En los interrogatorios me decía, tú estás tranquilo que ya tu amigo lo confesó todo. Que una persona que yo me encontraba ahí no era amigo mío ni nada. Y que yo era el jefe de una banda de hippies que había organizado las protestas que se hicieron, que se estaban haciendo frente a la embajada de Checoslovaquia por la invasión rusa. Y yo no sabía ni que había habido una invasión rusa. Yo hacía un mes y medio que me había desmovilizado el servicio militar. No podía ni ser hippie porque no tenía pelo. Estaba pelado rápido del ejército. Y así todo me tuvieron una semana desaparecido en Villa Marista. Mi madre me fue a buscar a la funeraria, me fue a buscar a los hospitales y yo no aparecía por ningún lado. Fue a Villa Marista y ahí le dijeron, para el que no lo sepa, Villa Marista es la sede de la seguridad del Estado en Cuba.
Le dijeron que allí no estaba. Como a la semana me soltaron, me cogieron, me tiraron un carro en la avenida Acosta, después de haberme dado la advertencia, la próxima vez 4 años para que me voy. Para los que no lo saben, también Villamarista fue un seminario que se convirtió en prisión, ¿no? De ahí venía el nombre, Marista, era de los hermanos Maristas. Seminario, ¿verdad? Sí. Sí, antes fue un seminario, después esta gente lo cogieron. Que yo estuve ahí. Sí. Como seminarista oficial de Todavía no habían hecho las celdas abajo. Pero ahora tengo una duda, ¿tú estuviste como seminarista o como oficial de Seminarista, ¿no? Bueno, si vas a concluir, yo tengo una pregunta antes de cerrar. ¿Cuál es el nombre del escritor? Pregúntale a Ramón. Lo adiviné yo, pero es fácil. Muy fácil. Ah, bueno, Ramón está en el mundo de los pintores también. Claro. Bueno, Una observación que no tiene importancia, pero Daniel Fernández en más de una ocasión me ha dicho que Dile adiós a la Virgen es una obra maestra. A mí la que más me impresionó por poética y por preciosa, Sabana la Mar. Yo le dije, para mí son con mis hijos, todas me gustan, una más que otra, todas. Pero no puedo decir que esta le tengo más cariño que la otra. A Barrio Azul le tengo mucho cariño por la portada, sobre todo, que es el dibujo de mi madre y eso. Además porque trata de esa edad preciosa que es la... No, no me negaría. Pero yo estoy de acuerdo con Daniel, para mí es mi preferida, yo creo que es realmente una obra maestra. Bueno, yo a título personal les quiero agradecer tanto la presencia como la visita, como la participación, y quiero anunciar además, esto tengo que apalabrarlo con Carlos y Susana, pero quiero anunciarles además que este es el principio de un ciclo que me gustaría comenzar para hablar de libros del exilio, no solamente novelas, sino libros y autores importantes del exilio. Esto se me ocurre como una actividad paralela a la edición que dirijo de los dossiers o cuadernos monográficos, que ya vamos por el número 6. No una cosa, no un logro pequeño, me parece, si recordamos que cuando empezamos nos dijeron, no van a pasar del primero, si acaso. Así es que llevamos por 6 números, y esto me parece que puede ser una cosa, un correspondiente, ¿no? Así es que aquí... Es de Rosati, ¿no? El próximo dossier sí está dedicado a Rosardi, pero no necesariamente vamos a tener una, sino que esto de las conferencias podríamos alternarlo, ¿no? Y quién sabe, podríamos tener a otras personas que hablen de otras cosas, ¿no? A mí me encanta la pintura, por ejemplo, pero no sé de pintura, entonces, más allá de las apreciaciones que uno tiene, ¿no? Pero podría ser también eso un tema. Aquí está el señor que es un pintor, no sé si es conferenciante también, pero podría ser también. Me parece que eso es importante que lo hagamos. Estamos quejándonos, especialmente los cubanos, de la ofensiva, es una de tantas que han tenido contra las instituciones, especialmente del exilio, por parte de las autoridades disque culturales, ¿no?, de la República de Cuba. Y yo creo que más que reaccionar pasivamente a esas cosas, yo creo que estas son las actividades que en definitiva pueden realmente reconfirmar lo que somos y por qué estamos aquí, y no allá. Que hay mucha gente aquí importante en ese sentido. Mira, ahí tienes a Abel Echevarría, un gran académico y especialista teatral. Bueno, pues entonces de eso hablo. Ahora esto todavía tenemos que apalabrarlo con Carlos y Susana y todo eso. Así es que, pero creo que no va a haber ningún problema. Así es que los invito a que estén atentos y a que sigamos haciendo esta serie de ciclos de conferencias. De todos modos, yo no vivo aquí, yo vivo en Filadelfia. Y si yo vengo de acá, no creo que un aguacerito o un problema aquí local vaya a impedirle a nadie llegar. Yo creo que lo importante es venir y realmente participar. La gente se va como animando. Yo creo que en la medida en que hagamos esto más, la gente se va animando. Yo pienso que la próxima novela que a mí me gustaría particularmente tocar es una novela sumamente importante y hoy día posiblemente olvidada por muchos, que es Desterrados al Fuego de Matías Montes Huidobro, que no sé si vino, porque
¿Vino? Sí, estamos aquí. Ah, ya. Entonces, es una... estudioso de teatro. Y además, pero esa es una novela que a mí me parece fundamental, no solo porque la hayan premiado en un momento determinado grandes escritores y todo eso, sino porque realmente la novela está muy bien, está muy bien. Y esa me parece que podría ser la novela que sigue a este encuentro, pero podría ser otra también, y en fin, que podríamos comenzar por ahí. ¿Okay? Así que gracias nuevamente por haber venido.